Al fin, ¿qué está pasando con el secuestro y con la extorsión en Colombia? ¿Han disminuido o se han transformado? Porque noticias se siguen produciendo, sobre todo, y lo que es peor, con niños como protagonistas. Pero también se registran con más frecuencia operaciones de rescate. ¿Qué es eso de los secuestros express y de las microextorsiones? Pues ante tantos interrogantes, Erika Fontalvo consultó al director del Gaula de la policía, el general Humberto Guatibonza, y él le entrega nuevas cifras, pero además le hace un diagnóstico de las características que han tomado estos delitos y las zonas en las que se ha concentrado. Incluso le relata un caso de extorsión en Girardot que bien podría llamarse la extorsión de la cebolla, y hace un llamado para la gente, para que la gente no caiga en las trampas y denuncie. Erika Fontalvo entra al radar. General Guatibonza, ¿cuántos secuestrados hay en este momento en Colombia? ¿Qué dicen los registros? Este año tenemos 27 secuestrados. De los 27 secuestrados, 17 son de tipo extorsivo, es decir, que hay una exigencia económica por ellos. De los 17 hay 9 cautivos, o sea que todavía están privados de su libertad. Comparado con el año pasado, ha disminuido el secuestro. El año pasado, a esta misma época, habían 33 secuestros. En ese momento hablamos de secuestrados de este 2011, pero de esos secuestrados invisibles que muchas veces no sabemos dónde están, qué ha pasado con ellos, sus familias han pagado rescates, podríamos estar hablando de cuántas personas. Nosotros llevamos un registro y en nuestro registro nos figura más o menos desde 1996 600 personas de las que no se sabe. Porque una costumbre muy bien veterada de las FARC es asesinar a los secuestrados. 30% de los secuestrados por la guerrilla son asesinados en cautiverio. General, en el tema de las cifras, volviendo a lo que han sido los registros de por lo menos estos últimos 12 meses, en 2010, hemos conocido unos datos que indican que se registró un repunte del secuestro en Colombia de un 32%, especialmente en zonas como Arauca, como Cauca, como Valle del Cauca, Nariño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué puntualmente la zona de frontera y se rompió esa tendencia de un secuestro decreciente? ¿A qué obedece esto? Habría que ponerlo en contexto un poquito. En el año 2008 fueron 435 secuestros. El año 2009 fueron 214, o sea, más del 60% de disminución. Entonces, la tendencia se rompió. Y el año 2010 fueron 284, se subió un poco. Eso tiene razón usted. La otra razón es la parte fronteriza, es decir, lo que es Arauca y lo que es Nariño. Una de las causas puede ser que como la disminución del cultivo de coca, la disminución de la producción de cocaína, le ha mermado las arcas, por decir algo así, a los grupos guerrilleros, ellos toman el secuestro como una parte para obtener ganancias. Estos secuestros también han cambiado. Ya esos secuestros de largo tiempo pues no se ven, esos secuestros de mucha preparación no se ven. Es decir, ya no son esos secuestros de años en los que se ponía a sufrir a la familia o incluso de meses para esperar una gran recompensa, sino que ahora es poco tiempo, una transacción mucho más rápida. La otra es que la reacción nuestra es mucho más rápida, que ya la gente sabe que puede marcar a la policía, al Gaula, al ejército. La reacción es inmediata y muchos de los secuestrados ni siquiera los guerrilleros o los delincuentes no logran sacarlos de los lugares donde son secuestrados. La FARC están volviendo a secuestrar, pero también están secuestrando mucho las bandas criminales, la delincuencia común en general, sigue liderando la delincuencia común, sí. El tema del secuestro en Colombia. Sí, la delincuencia común ya hace unos años que pasó a las FARC como un primer secuestro en Colombia. Las FARC siguen siendo el segundo grupo que secuestra en Colombia. Las bandas criminales tienen un comportamiento diferente respecto al secuestro. Ellos utilizan el secuestro más que todo para arreglos de cuentas, porque un secuestro genera gastos, genera problemas y genera otro tipo de comportamiento delincuencial. Hay un hecho que es verdaderamente terrible y es que esos delincuentes comunes iban a vender a su víctima a la guerrilla. ¿Cómo entran en contacto estos grupos y cómo hacen ese tipo de transacciones tan crueles? Un secuestro no es una cosa que se suceda de un día para otro. O sea, no es casual, no es un atraco. Un secuestro necesita cierta preparación. Y hay varios grupos que lo hacen. Hay un grupo que hace lo que ellos llaman inteligencia, que es ubicar a la persona y más o menos determinar cuánto podría pagar, cuáles son sus debilidades, cómo lo pueden secuestrar. Hay otro grupo que se encarga de lo que ellos llaman el levante, que es el secuestro en sí, el rapto. Hay otro grupo que se encarga de cuidarlo,
lo que ellos llaman los caleteros, que son quienes se encargan de estar con la persona, de amenazarla, de trabajarla, lo que llaman trabajarla psicológicamente. Y por último hay un grupo negociador, que es una persona que se encarga exactamente de eso, de negociar. Entonces las FARC se dieron cuenta, y el ELN, que era más fácil dejar que esas primeras dos partes, la parte de la inteligencia y el rapto, lo hicieran delincuencia común y lo llevaban a sitios donde ellos podían tenerlos. En el tema de esos secuestros que en este país hemos vivido tantos y de tan distintas características, se secuestraba a veces mucho a grandes empresarios, a personas muy importantes, pero ahora se secuestra a personas como cualquiera, ¿no? Comerciantes, transportadores, para pedirles poco dinero, pero dentro de esa dinámica de la que usted hablaba antes, una transacción muy rápida, simplemente como para mantener ese flujo de caja permanentemente. Exactamente, porque es que además también los delincuentes saben que nuestra efectividad ha habido un aumento. Además los delincuentes saben que entre más tiempo pase, más probabilidades tenemos nosotros de tener éxito en la lucha contra ellos. Entonces, lo que se dice es cierto, ya se ha bajado un poquito el perfil de los secuestrados, pues porque las exigencias son menores. También pasa con el tema de las extorsiones. Extorsiones también ya no al más alto nivel, sino lo que llaman ahora las microextorsiones. Son bandas delincuenciales que se unen, 5 o 6 se organizan como grupo y le ofrecen a las personas, entre comillas, seguridad, y empiezan a hacer exigencias pequeñas, es decir, empiezan a hacer una exigencia, digamos, de 10.000 pesos semanales. Cuando se dan cuenta que la gente les paga 10.000 pesos, entonces ya dicen, no, este puede pagar 20.000, 30.000, 40.000, 50, y empiezan a subirle las cuotas. Y entonces otras bandas se dan cuenta que el negocio es bueno. Como la gente paga, inmediatamente todos los delincuentes se van hacia allá a hacer más exigencia. Mire, nosotros, el año pasado, solamente el año pasado, capturamos 1.800 extorsionistas, todos judicializados. Extorsiones también que se cometen en la frontera. Muchas veces la gente la extorsionan, grupos de delincuencia común, de delincuencia organizada, se van a pagar esa extorsión al otro lado de la frontera, sí, y allí lo secuestran. Estamos totalmente de acuerdo, eso sucede con mucha frecuencia. Pero eso no es guerrilla, eso es delincuencia. Eso es de todo. Es decir, hoy día es muy hoy día es difícil hacer diferencia entre guerrilla y delincuencia común. Si usted lo escucha, uno lo escucha, a un guerrillero habla con delincuente, utilizan los mismos términos, las mismas amenazas, exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Aprovecharon mucho tiempo que en Arauca las relaciones entre Colombia y Venezuela no eran buenas, entonces aprovecharon los de aquí y aprovecharon los de allá, igual con el Ecuador, se aprovechó la circunstancia. Usted tocaba un tema ahora acerca de la judicialización de los delincuentes. ¿Sí definitivamente terminan en la cárcel, atendiendo a que faltan jueces especializados cuando ya se habla de cuantías mucho mayores? Y en general parecería ser la queja permanente de las autoridades. Se capturan a los delincuentes, pero vuelven a estar en las calles. Nosotros nos quedamos mucho de que esos delincuentes existen. Realmente nosotros hemos trabajado muchísimo en la mano de la Fiscalía para que todo caso que vendamos nosotros esté firmemente amarrado y bien fuerte para que no suceda. Y pues hemos capturado bandas completas en Medellín, en Cali e incluso en Girardot con un nuevo sistema de extorsión que no conocía. ¿Qué es cuál? Hay un grupo de delincuentes que extorsionaban a los que vendían cebolla. Entonces les decían, bueno, usted me compra a mí la cebolla a 20.000 pesos y la venda como usted quiera. Pero el tipo había comprado la cebolla en 8.000. Entonces todos tenían que comprarle la cebolla a él, al delincuente. Y el que no le compraba la cebolla a él, pues obviamente era el triple, entonces era amenazado de muerte. Extorsiones también desde las cárceles del país, a través de los teléfonos celulares, incluso utilizando los nombres de los medios de comunicación. Eso es también el pan de todos los días. Ocurre mucho, yo creo que todos. Incluso a mí me llegan, en mi celular me llegan correos donde me dicen que me gané una lotería. Primero hay que desconfiar, es decir, yo no puedo ganar una lotería para la que no me he inscrito. Es lo primero que uno puede hacer, de desconfiar. Porque es que hay mucha gente que cae, ¿no? Es decir, uno por más que uno dice, le recomienda a la gente, siguen cayendo, es increíble, pero hay personas que siguen llamando los números a decir que se ganó una lotería y el delincuente le dice que gire un dinero para mandárselo. Y la gente sigue cayendo. Pero yo creo que si logramos hacer el control de las cárceles, vamos a tener un 30-40% menos de extorsión en Colombia. ¿Y la gente denuncia? Sí, claro. Estamos en una campaña para que la gente denuncie. Y toda la gente que ha venido a nosotros a denunciar
siempre sale con una buena respuesta y siempre sale con una buena noticia, porque normalmente esas personas que lo extorsionan son capturadas. Normalmente, como le digo, más del 95% las personas son capturadas o no vuelven a llamar. Denuncia también en el tema del secuestro, ¿no? Sí, es que hemos ganado mucho en credibilidad porque la gente ve los resultados están ahí a la luz pública, no lo estamos inventando. Y fuera de eso estamos siendo referente para otros países. Exactamente, falta mucho para hacer, pero digamos que estamos exportando nuestro modelo. Totalmente, es más, nosotros ya no somos el número 1, ni el 2, ni el 3, ya salimos del top 10 de los secuestros en el mundo. México tuvo el año pasado 1.200 secuestros, y nosotros tuvimos 284, pero sí las extraoficiales hablan de 10.000. Me queda solo un tema que ha salido a la luz pública también estos días y no quiero dejar de preguntárselo. Se está secuestrando nuevamente la FARC a profesionales, a contratistas en determinadas zonas del país. ¿Lo tienen claro? ¿Saben que esa situación también se ha reactivado? Tengo muy claro que la gran mayoría de los secuestros, casi el 78%, son en zonas rurales, los que han pasado este año. Eso nos tiene preocupados porque es en sitios, digamos, que no son muy accesibles, en sitios donde, como no son accesibles, no tenemos la información oportuna para nosotros reaccionar. Y son exactamente contratistas de empresas que van a hacer algún tipo de trabajo y son personas del común, es decir, el trabajador que está en la calle es el que están secuestrando. ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, estamos trabajando mucho en comunión con las fuerzas militares para hacer más presencia en las áreas rurales y también con la Policía Nacional, obviamente. Pues aquí estaremos todo el tiempo pendiente de lo suyo, de su trabajo, que sin lugar a dudas es muy importante para el país. Muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas extorsiones, incluso con las cebollas aquí en el radar. Muchas gracias. Pues a tener mucho cuidado, a no caer en trampas tan evidentes como las que se hacen por teléfono y por internet, y a denunciar, por supuesto, rápidamente.